Minuto de Dios presenta al sacerdote eudista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor y la liturgia nos invita a leer juntos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y ocurrió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos, y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la fiesta del bautismo del Señor, culminamos el tiempo litúrgico de las manifestaciones, de las epifanías del Señor. Nacido de María en Belén. Primero Jesús se manifestó a los pastores como Salvador y Señor. Luego se manifestó en el templo a los pobres de Israel, representados en Simeón y Ana, que esperaban ardientemente la llegada del Mesías. Hace una semana vimos cómo se manifestó a los pueblos de la tierra, representados por los magos, en calidad de Rey de los judíos. Ahora, sumergido en las aguas del Jordán, Jesús se manifiesta como el Hijo amado de Dios, que hace resonar sobre él su palabra reveladora. El Evangelio según San Marcos comienza precisamente con el anuncio por parte de Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 8, con la entrada, capítulo 1, versículos 7 y 8, con la entrada de Jesús en escena con esta presentación por parte de Juan. Uno que es más fuerte que yo, viene detrás de mí. El anuncio es sorprendente y escandaloso. Entre los que siguen a Juan el Bautista en calidad de discípulos, hay uno que en realidad es más fuerte que él, el Maestro, el Profeta. Entre Juan y esta venida hay incluso una relación que no da ni siquiera para ser comparada con la que se da entre un sirviente y el Señor, al cual le desata el lazo, la correa de las sandalias. Juan el Bautista reconoce y anuncia sobre todo una diferencia entre sus respectivas misiones. Y el punto que lo hace notar es la diferencia en el bautismo que cada uno ofrece, la particularidad. Recordemos que bautismo en griego
quiere decir sumergir. Es una palabra griega tal cual, que traducida al castellano significa sumergir, hacer una inmersión. Juan sumerge ritualmente en el agua del Jordán a todos aquellos que vienen donde él a confesar sus pecados, a quienes muestran que están dispuestos a convertirse. En cambio, Jesús irá mucho más allá. Sumergirá en el Espíritu Santo, en la misma fuerza de Dios, inaugurando así los tiempos de la salvación definitiva, lograda mediante la efusión del Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Y como se manifiesta en el Jordán, Jesús mismo es ungido también él con el Espíritu Santo y es enviado por el Padre como Mesías. Allí Jesús es investido para su misión. No un Mesías cualquiera, sino uno a quien Dios ha elegido, a su propio Hijo amado. El evento de su bautismo en el Jordán es el escenario de esta unción con el Espíritu Santo. Jesús no recibe una delegación o una unción humana, sino de parte de Dios. Bueno, ¿y cómo es que se hace patente? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo viene? Siendo Él el Cristo, el Hijo de Dios, esperaríamos a lo mejor una venida cargada de gloria, una manifestación imponente. Y en cambio, estamos en presencia de una escena en la que no se evidencia nada de divino. En la larga lista de hombres y mujeres que se confiesan pecadores y que necesitan de la purificación y del perdón de Dios, de repente vemos que Jesús también se coloca. El mismo Jesús se pone allí, aquel que está sin pecado, Jesús. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque es solidario con aquellas personas cuya conducta está en contradicción con el proyecto de Dios y con su voluntad. No se distingue de ellos por el hecho de jactándose, poniendo por delante la diferencia de su propia santidad. Tenemos aquí a un Jesús que entra en escena sin actuaciones, sin protagonismo, que le solicita a Juan que lo sumerja en las aguas del Jordán, así como los demás penitentes que acuden a él. Pero eso sí, para Jesús, el bautismo recibido no coincide con esta purificación de los pecados que ritualmente ofrece Juan el Bautista. Es otra cosa. Es el comienzo de una misión precisa de comunión con los más pequeños, con los pecadores públicos, a quienes él se dedicará de manera especial a lo largo de su ministerio y hasta su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Observemos algunos detalles de la versión del bautismo de Jesús según el evangelista Marcos. En el versículo 9, continuemos leyendo el texto, anota el narrador: y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Jesús, cuyo nombre significa el Señor salva, se caracteriza por venir de Nazaret, dice el texto, el pueblo de su familia y de su infancia, un lugar desconocido en todo el Antiguo Testamento. Por eso se le llamará Nazareno, o el de Nazaret, o el profeta de Nazaret, como insiste el narrador de Marcos a lo largo de este evangelio, en Marcos 1:24, en 10:47, en 14:67, en 16:6. Y Jesús es presentado así con un nombre humano, muy humano. Y esto no significa que se quiera ignorar su divinidad, no, hombre, para nada, sino que se trata de la afirmación de que su humanidad es ante todo solidaridad,
solidaridad con nosotros los hombres, con las mujeres de todos los tiempos. Y continúa diciendo el evangelista en el versículo 9: y fue bautizado por Juan en el Jordán. Qué bonito esto. El que fue anunciado como el que bautiza, lo leímos ahora en el versículo 8, ahora en el versículo 9, es él quien es bautizado, sumergido por Juan en el río. Y hay que decirlo con claridad. Juan sumerge a Jesús en el Jordán, lo hunde en las aguas, de manera que Jesús está sumergido en la muerte, ahogado y luego resucitado, arrancado del torbellino en el cual se sumerge. Así Jesús desciende, llega hasta lo más bajo, hasta el lugar que nunca le será quitado. No podemos olvidar que esta manifestación pública de Jesús le pareció escandalosa a los primeros cristianos. Pero es precisamente este descenso, en esta condición baja, entre comillas, baja, que tiene lugar, es ahí donde tiene lugar una manifestación de Dios para Jesús, una teofanía. Eso es lo que enseguida se afirma. Dice el versículo 10, y nada más subir del agua, vio a los cielos abiertos y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Notémoslo bien. El evangelista dice que es Jesús quien ve. Es una visión propia de la persona de Jesús. Ve lo que los otros no ven. Recibe una revelación que permanece oculta para los demás. Los cielos se rasgan sobre él. Anota de nuevo el evangelista. Y los cielos se rasgaron. Es una indicación gráfica, dramatizada, del hecho de que Jesús goza de una plena comunión con Dios, que la tierra y el cielo están en comunicación. Y esto es lo primero que Jesús ve, los cielos abiertos. No es un detalle menor. La comunión entre Dios y la humanidad se restablece después de que, según la tradición judía, los cielos se hubieran cerrado con el fin de la profecía posterior al exilio en el siglo V a.C. Y es precisamente en esos cielos abiertos donde Jesús ve descender sobre él al Espíritu de Dios. El Espíritu que tantas veces ha descendido sobre los profetas. El Espíritu que constituye la unción del siervo profeta anunciado por Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Y sigue diciendo el texto, saliendo del agua vio abrirse los cielos. Lo hemos subrayado. El mundo nuevo se presenta como una apertura del cielo. El cielo se abre, vida que entra, vida que sube, que se eleva. Se abre y acoge. Como cuando se abren los brazos a los amigos, a los hijos, a los pobres, a una persona amada. El cielo se abre bajo la urgencia del amor de Dios, la impaciencia de Adán, el asedio de los pobres, y ninguno lo volverá a cerrar. Se abre y se ofrece, se nos da a todos nosotros. Y Jesús, contemplando esta apertura de los cielos, ve descender al Espíritu Santo como una paloma. La súplica elevada a Dios por los creyentes de Israel desde los tiempos de Isaías, en Isaías 63, 19, si rasgase los cielos y descendieses, lo habíamos leído en el Adviento. Esta súplica de Israel finalmente es respondida. Y aquí se nos narra este cumplimiento en primer lugar a través de la imagen del vuelo dulce y pacífico de una paloma. ¡Qué bonito! Además, precisamente en esa página de Isaías miremos Isaías 63, 11.
¿Dónde está Dios, el que los sacó del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? Isaías 63:11. Por eso, Jesús recibe el Espíritu cuando sube del agua. Estaba anunciado en la profecía de Isaías 63:11. Y este es otro detalle importante en la narrativa. Ojo, no dice, como ponen algunas traducciones, salir del agua. Y cuando salió del agua, no. En griego dice anabaín, es decir, cuando subió del agua, subir. Y cuando lo hace, el Espíritu baja. Él sube, el Espíritu desciende sobre él. Hay un subir y un descender. El Espíritu que desciende sobre Jesús es ese mismo aliento, en hebreo, la ruaj, ese aliento de Dios que revoloteó, que se posó como ave sobre las aguas de la primera creación, según Génesis 1:2. Ahora, este Espíritu creador vivificante desciende en la persona de Jesús. Dice que descendió catabaino eis autón, hacia él, en dirección de él. Y de él se convierte en morada. Jesús se convierte en la morada del Espíritu, la Shekinah de Dios, como diría Éxodo 34:40. Este intento de narrar el acontecimiento, la acción de Dios a través de la imagen de la paloma, va acompañado de la palabra pronunciada por la voz que proviene del cielo y que es la voz de Dios Padre. Dice el narrador, y se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Atención ahora con el ver y el oír. Primero notamos el subir y bajar. Ahora el ver y el oír. ¿Cómo se complementa eso? Es claramente una teofanía. Después de ver los cielos abiertos y el Espíritu que desciende sobre él, Jesús escucha una voz que le dice en primer lugar: tú eres mi Hijo, el amado. Esta es la palabra que le revela a Jesús su identidad más profunda. Una palabra que Jesús tendrá que interiorizar en su vida humana para responder plenamente a su vocación, a su misión, pero sobre todo a su verdad. En esta declaración de Dios, que llega a través del Espíritu Santo, se hacen eco declaraciones de Dios atestiguadas en las Escrituras de Israel. Por ejemplo, la del Salmo 2 en el versículo 7, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O la de Samuel en el segundo libro de Samuel en el capítulo 7, versículo 14. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Bueno, esto es lo que dice esta voz. Y esta voz implica la paternidad de Dios sobre Jesús. Esto es lo que está tratando de decir. De él especifica que él, Jesús, es el Hijo único, el Hijo amado, así como Isaac lo fue para su padre Abraham. Un hijo que, sin embargo, a diferencia del patriarca Isaac, no se librará del sacrificio. Porque, como lo dirá Jesús en la conocida parábola de los pérfidos viñadores, al ver al Hijo amado, no le perdonarán la vida. No se la perdonarán como el Padre esperaba, sino que lo matarán y lo expulsarán de su misma propiedad. La parábola está en Marcos 12, 6-8. Y aquí está presente entonces este Hijo amado, en quien el Padre se complace. Eudokeo se dice en griego. Complacencia, sentir complacimiento, sentir gozo por alguien muy querido. Y el Padre se complace en él porque es el siervo en quien ha puesto su espíritu, el siervo escogido,
Elegido sí, por Dios, pero lamentablemente rechazado por los hombres. Mis queridos amigos, esta es la primera escena de la vida de Jesús en el Evangelio según San Marcos, el Evangelio que nos acompaña en este año litúrgico. Y ocurre que cuando se acaba de proclamar el último y definitivo bautismo, en Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8, el bautismo que Jesús llevará a cabo como cumplimiento de su misión, Jesús mismo es bautizado. No es casualidad que Jesús luego, mucho más adelante, interrogue a sus discípulos Santiago y Juan con la pregunta: ¿pueden ustedes beber el cáliz que yo bebo o recibir el bautismo con que yo soy bautizado? Marcos 10:38. Dicho de otra manera, ¿pueden ustedes sumergirse en la inmersión en la que yo estoy inmerso? Esta inmersión en las aguas de la muerte, del rechazo y de la traición, la experimentará Jesús en su pasión y será el paso previo a su epifanía última y definitiva en la cruz, donde lo reconocerá un centurión como el Hijo de Dios, con las mismas palabras con que el Padre Dios lo presentó en el bautismo. Y precisamente allí veremos a Jesús crucificado entre dos pecadores, en plena solidaridad con nosotros los seres humanos, tal como lo hizo al comienzo, en las aguas del Jordán, justo cuando iniciaba su ministerio público. Entonces, cuando los cielos parecían cerrados, el velo del templo se rasgó al mismo tiempo que Jesús expiraba, nos dice Marcos 15:38. Y esto porque el lugar santísimo, el santo de los santos, el lugar de la presencia de Dios en la tierra, del lugar del diálogo definitivo entre el cielo y la tierra, es de aquí en adelante que en la persona de Jesús se podrá tener acceso a la persona de Dios. El velo del templo rasgado será el signo de que todo ser humano puede tener acceso a la comunión con Dios. Y lo hará a través del cuerpo bendito de Jesús de Nazaret, cuerpo dador de espíritu y de vida. Jesús en el bautismo es el Hijo por excelencia, que se hace nuestro hermano, que se sumerge solidario no solo en el Jordán, sino en el río de la humanidad, que se mueve a riesgo entre los confines, entre desierto y tierra prometida, entre fracaso y fecundidad de la vida. Y lo hace para que cada hermano pueda hacerse hijo. En el corazón del Evangelio de Marcos está esta frase que leemos hoy: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. La buena noticia de hoy es la cálida voz del Padre Dios, que también a ti te llama Hijo. En tu bautismo también los cielos se han abierto y el Padre Dios te ha mirado con amor y te ha empezado a llamar Hijo. La sustancia de todo bautismo es que cada uno de nosotros es hijo predilecto de Dios, hijo muy querido de Dios. Dios nos prefiere a todos, a cada uno de nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, en esta fiesta del bautismo, los discípulos de Jesús estamos invitados a considerar nuestro bautismo no solo como un evento que marca el comienzo de nuestra vida cristiana,
sino como una dinámica diaria que es exigente, que implica seguir a Jesús hasta la cruz, donde Él es manifestado plenamente como el Hijo de Dios. Seguir a Jesús hasta la cruz, muriendo a nosotros mismos para vivir por su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, gracias al Espíritu Santo derramado en nuestro corazón, el Espíritu con el que hemos sido ungidos y hechos cristianos, y que es mesiánico además, cada uno de nosotros puede dirigirse a Dios balbuceando como los niños: Abba, Padre, tú eres mi Padre, y sentirnos amados profundamente por Él. Y Dios tiene una sola palabra en respuesta a nuestras súplicas, a los gemidos de nuestro corazón: tú eres amado, tú eres muy querido por mí. Es esta palabra la que nos sostiene. Es esta palabra la que nos hace caminar con esperanza todos los días, con una nueva luz y con nuevas fuerzas, hacia la inmersión de la muerte, donde nosotros experimentaremos la vida plena y recibiremos el abrazo definitivo del Dios Padre que nos ama como a ninguno. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan una hermosa fiesta del bautismo de Jesús. Minuto de Dios presentó al sacerdote eudista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día.